Ok, perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues como lo comentó, lamentablemente no hemos tenido ahorita oportunidad de hacer cursos acá en Monterrey. Sin embargo, pues igual hacemos del conocimiento de todo el auditorio que vamos a hacer algunos cursos próximamente. La verdad es que estamos algo lejos de la sede madre de Guadalajara, pero pues ya saben que siempre vemos la posibilidad de hacerlo mejor y desde luego pues llevar todo el conocimiento a todo el país. Finalmente, nuestro compromiso como médicos no es solamente con la atención clínica de los pacientes, sino también capacitar a nuestros compañeros médicos, incluso llegamos a capacitar a nuestras familias y capacitar a nuestros pacientes, ¿verdad? Obviamente, pues lo vamos haciendo adecuado a cada una de las personas. Entonces, bueno, doctor, pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues de nuevo les comento, yo soy el doctor Roberto Octavio Hernández Díaz. Soy médico especialista en medicina de urgencias, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hice la especialidad en medicina de urgencias en la Ciudad de México, en el Hospital General Regional número 25 del IMSS. Tengo también un diplomado en docencia universitaria. Actualmente trabajo en tres lugares, bueno, 4 lugares, mejor dicho. Soy médico adscrito del servicio de urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2 en la ciudad de Monterrey. También soy médico adscrito en el servicio de urgencias del Hospital Cristus Muguerza Clínica San Pedro, también aquí mismo en Nuevo León. Trabajo como profesor en el Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, desde luego como profesor del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación, y aparte pues tenemos algunas funciones aquí con la organización de los cursos. Bueno, pues bienvenidos sean todos. Me da gusto ver que hay bastantes participantes, sobre todo porque sigue habiendo el entusiasmo por aprender acerca de este tema. Realmente sobre COVID se ha dicho mucho y se ha desdicho también mucho. Me da gusto que haya gente que esté interesada todavía en aprender más, en conocer un poco más y tengan por conciencia que no solamente ustedes aprenden, nosotros como profesores también cada vez que preparamos una capacitación, nosotros también aprendemos. Entonces realmente aquí todos nos llevamos una rebanada del pastel. Me da gusto que haya tanta gente. Lamentablemente el motivo por el que estamos reunidos no es el mejor de los motivos, pero bueno, finalmente hay que rescatar de esto lo bueno, que es que estamos con salud y que nos encontramos aquí presentes, con el mismo entusiasmo de siempre. Entonces, bueno, sin más, vamos a hablar acerca de lo que es como tal el tema. Vamos a hablar acerca del uso de esteroides en pacientes con COVID-19. Vamos a hablar acerca, pues, de lo que ya se sabía, de lo nuevo que se sabe, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Antes que esto, pues deben ustedes saber que la presentación está hecha en base en artículos actuales, artículos recientes, y bueno, desde luego que la información que les vamos a brindar es información desde luego sujeta a cambios de un momento a otro, sobre todo por la investigación que se ha hecho actualmente, investigación que se ha hecho a nivel mundial, incluso en nuestro país también ya se está haciendo algo de investigación al respecto. Entonces, pues desde luego que quizás en un mes o en 2 meses algo de lo que yo diga tenga alguna actualización y pues es totalmente confiable. Bueno, pues esta presentación va en memoria de todas las personas que han perdido la vida. Sin más ni más, pues nuestro más sincero reconocimiento. Y bueno, pues vamos a comenzar como tal con el tema. Primero tenemos que saber un poquito de fundamento fisiopatológico para que podamos comprender cuál es el motivo de la prescripción de los esteroides. Necesitamos saber un poquito de farmacología. Realmente no me voy a meter mucho con esto, pero vamos a ver lo básico para que podamos comprender y saber pues con qué es con lo que estamos trabajando. Primeramente, sabemos que la infección por COVID-19, pues en un principio, como cualquier infección, debe tener una etapa de contagio, tiene un periodo de incubación que se considera más o menos de los 3 a los 10 días, y posterior a esto, bueno, pues ya comenzamos con la etapa de infección. Se ha descrito que la mayoría de los casos se presentan síntomas respiratorios, entre ellos ya hemos hablado de la tos, de la fiebre, el dolor de cabeza, la cefalea, como lo conocemos aquí en el lenguaje médico, las mialgias, artralgias, etcétera. Incluso se han
agregado síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, vómito, entre muchos otros. Una vez que ocurre el contagio, ocurre la incubación, el paciente puede pasar desapercibido, puede pasar asintomático, o puede entrar en un cuadro pausisintomático, o sea, con síntomas leves. Esto ocurre más o menos en el 80% de las personas, una enfermedad leve. Sin embargo, aproximadamente el 20% evoluciona a una enfermedad grave o a una enfermedad crítica. Son aquellos pacientes que en su mayoría presentan neumonía intersticial y llegan a tener una mortalidad descrita en la literatura del 10 al 20%, pero yo les puedo asegurar que esta mortalidad puede llegar incluso más alto. Y precisamente estos pacientes que llegan a este grado son aquellos que generan un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica, incluso muchos otros efectos como la trombosis. Entonces, bueno, hablando un poquito de cómo es que entra el virus del SARS-CoV-2 al organismo, pues se ha hablado también acerca de las proteínas estructurales de este virus. Es un virus que trabaja con RNA. Y bueno, dentro de las proteínas estructurales tenemos la proteína S, la proteína M, la proteína E, la proteína N, que bueno, dependiendo a cuál elemento sea de donde proviene cada una de esas proteínas que llevan el nombre de sus letras, ¿no? Específicamente a la proteína Spike, precisamente hace hincapié o hace alusión a la apariencia que tiene esa proteína en la superficie del virus. Parecen como púas, desde donde viene el S de Spike. Este es, digamos que, de las proteínas, si no es que quizá la proteína más importante en cuanto a la cuestión de la infectividad del SARS-CoV-2. También, desde luego, es importante la proteína, las proteínas, la proteína M, la proteína E, la proteína N, pero específicamente la proteína S es importante porque funciona como ligando que se adhiere a receptores de angiotensina 2. Estos receptores se encuentran en varias partes del cuerpo, pero principalmente en el aparato respiratorio. Y estos receptores de angiotensina 2, o también denominados enzima convertidora de angiotensina 2, se encuentran principalmente en el epitelio respiratorio a nivel de bronquios, a nivel de nariz. Entonces, pues, obviamente, el virus entra, pues, prácticamente sin algún obstáculo, si nosotros no tomamos las medidas preventivas. Este receptor se encuentra asociado o acoplado con varias proteasas, enzimas que se encargan de escisión proteica y que activan al receptor. Entre ellas tenemos la proteasa transmembranal de serina 2, tenemos la catepsina L, la furina, que son enzimas, son proteasas que facilitan la unión del SARS-CoV-2 a este receptor y desde luego pues y desencadenan posteriormente toda la reacción inflamatoria. Entonces, una vez que ocurre esta unión de la proteína al receptor, comienza la regulación proinflamatoria, se activan inmunoglobulinas, se comienza a liberar interleucinas como la interleucina 1 beta, como la interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, y toda esta cascada inflamatoria, esta cascada citocínica, genera una respuesta hiperinflamatoria que conlleva finalmente a la lesión de la pared alveolar, al daño alveolar difuso, muy parecido al que encontramos en el síndrome de distrés respiratorio. Genera trombosis capilar y vasculopatía microangiopática. Incluso ya se han dado capacitaciones a través de este medio también incluso sobre las repercusiones cutáneas que ha tenido el SARS-CoV-2. Entonces, es importante que ustedes sepan esta parte del receptor, esta parte de la proteína S, porque más adelante vamos a comentar algunas situaciones que tienen que ver con esto y con los esteroides, desde luego. Por eso es importante saberlos. Y bueno, se han descrito fenotipos de la enfermedad por COVID-19. Tenemos el fenotipo inicial virásico, que es, por así decirlo, el fenotipo más sencillo, el fenotipo menos grave. Tenemos otros más, como el fenotipo inflamatorio con repercusión inflamatoria, el fenotipo hipercoagulativo trombótico, el fenotipo con inflamación cutánea y vascular, el fenotipo con lesiones pulmonares inflamatorias reactivas y fibrosis pulmonar.
que estos fenotipos en algunas personas pueden formar un continuum de menor a mayor gravedad, pero en algunas otras pueden presentarse de manera aislada, y quizás el fenotipo inflamatorio con repercusión inflamatoria es en el que mayor terreno tiene el uso de esteroides, sin restar importancia a cualquiera de los otros, incluso al fenotipo inicial virásico, de lo cual hablaré un poquito más adelante sobre algunas cosas interesantes al respecto. Bien, ahora hablando sobre los corticosteroides y su papel en COVID-19 específicamente, primero tenemos que saber el origen de los corticosteroides. Como tal, los corticosteroides son hormonas esteroideas, como lo dice su nombre, porque contienen dentro de su molécula, dentro de su composición, la molécula de ciclopentano peridrofenantreno. Entonces, esta molécula de ciclopentano peridrofenantreno es la base, y a esta se le van agregando diferentes elementos, principalmente tenemos agregados carbono, hidrógeno, y esto va formando diferentes tipos de hormonas. Específicamente a lo que denominamos nosotros corticosteroides, son aquellas hormonas que provienen específicamente de la corteza de la glándula suprarrenal. Tenemos una clasificación de estos corticosteroides. Se clasifican en 3 grandes grupos: mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Metabolismo de los electrolitos, principalmente sodio y potasio. ¿Cuál es el mineralocorticoide endógeno más importante o más sobresaliente? La aldosterona. Dentro de los glucocorticoides son aquellos que tienen efectos sobre la glucemia, elevan la glucosa, además participan en el metabolismo de proteínas y lípidos. De ellos, el más importante y el más sobresaliente es el cortisol, y desde luego los andrógenos, que tienen un efecto virilizante, entre otras muchas funciones, principalmente en cuanto a lípidos y colesterol, de los cuales el más sobresaliente es la dehidroepiandrosterona. ¿Por qué motivo es que hablo yo acerca de esta clasificación? Porque verán que indistintamente a veces se habla de corticosteroides, a veces se habla de glucocorticoides, porque, bueno, en general estamos hablando de corticosteroides, pero si queremos ser un poco más estrictos, cuando hablamos de estos medicamentos que utilizamos para COVID, estamos hablando estrictamente de glucocorticoides, o sea, son medicamentos que cumplen con funciones principalmente similares al efecto del cortisol. Tienen efectos antiinflamatorios, es el efecto más importante, tienen efectos inmunomoduladores, entre muchos otros, ¿no? Como ya lo dijimos, metabolismo de proteínas, lípidos y de la glucemia. Entonces, algo que durante la investigación para esta presentación, algo que leí y que realmente me hizo pensar es esto, precisamente, y lo puse textual como lo vi. Dice: la mayoría de los estudios clínicos en vida real han identificado que un retraso en la aplicación de la terapia antiinflamatoria correcta puede influir de forma negativa en el resultado de los pacientes con COVID-19 cuando empiezan a precisar tratamiento con oxígeno. Entonces, aquí es donde entra en juego nuestra labor como médicos de primer contacto, como médicos de urgencias. Ustedes van a recibir pacientes que van a requerir manejo de oxígeno, van a recibir pacientes que van a requerir manejo ventilatorio. Entonces, en esos pacientes precisamente es en los que tenemos que empezar la terapia antiinflamatoria lo antes posible, porque esta es una pauta que realmente nos va a hacer cambiar el pronóstico de ellos. Situación muy diferente con los pacientes no graves, lo cual vamos a hablar más adelante, pero quiero que se lleven ustedes a casa este primer punto. Lo importante que es el uso de la terapia antiinflamatoria en el primer contacto, en aquellos pacientes que requieren tratamiento con oxígeno, ya sea oxígeno suplementario o mediante ventilación mecánica invasiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen los glucocorticoides? En el caso del COVID, como dijimos, tienen actividad antiinflamatoria y actividad inmunosupresora. Respecto a la actividad inflamatoria, pues el principal factor aquí es que generan un bloqueo del factor de transcripción NF-κB, que al final, a fin de cuentas, este bloqueo, algo que permite es la disminución de la transcripción y de la síntesis
de las proteínas y de las citocinas proinflamatorias, de estas citocinas de las cuales ya hablamos, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, la 8, factores de necrosis tumoral, interferones, etcétera, 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 que finalmente son los que hacen todo el desastre en el COVID. De igual manera tienen actividad inmunosupresora. ¿Por qué? Porque conllevan a una disminución en el número de linfocitos. Está descrito que estos medicamentos disminuyen la reproducción y disminuyen también la migración de leucocitos al sitio inflamatorio. Entonces, desde luego que también generan disminución de la respuesta celular. Por algún motivo se utilizan estos glucocorticoides como tratamiento de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y se considera que el momento más idóneo, al menos fisiopatológicamente hablando, es quizás entre el día 5 y el día 14 después del inicio de los síntomas. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros aplicar los esteroides o los glucocorticoides en el contexto de COVID-19? Bueno, pues se han hecho varios estudios al respecto. Desde el principio, varios estudios bastante prometedores, algunos no tantos. Pero bueno, voy aquí a hacer énfasis a quizás el estudio más sobresaliente hasta el momento del uso de corticosteroides sistémicos en pacientes con COVID-19. Fue un estudio publicado por New England Journal of Medicine en febrero, el 25 de febrero del 2021. Es resultado del estudio del grupo colaborativo Recovery, que habla sobre el uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19. Este fue un estudio que se llevó a cabo en 176 centros del Servicio de Salud Nacional del Reino Unido y se incluyeron pacientes con sospecha clínica. En total se utilizó una muestra de 6,425 pacientes, de los cuales se hicieron grupos, se analizaron, fueron 2,104 pacientes a los cuales se le administró dexametasona, 6 miligramos al día durante un lapso de hasta 10 días, con una media de 7 días, obviamente tomando en cuenta también si estos pacientes eran dados de alta prematuramente, etcétera, etcétera. Contra el tratamiento usual, o sea, tratamiento sintomático, sin el uso de dexametasona, para el cual se organiza un grupo de 4,621 pacientes. Entonces, tenemos dos grupos, el grupo en el que se administró dexametasona y el grupo en el que no se administró dexametasona, y se les dio seguimiento a 28 días. ¿Cuáles fueron los resultados? Realmente los resultados fueron muchísimos, pero voy a mencionar los más importantes. Se encontró una mortalidad del 22,9% en el grupo de pacientes a los que se les administró dexametasona, contra los que no se les dio dexametasona, que fue más alta, fue una mortalidad de 25,7%. Una vez que se hizo el análisis estadístico, se encontró una P menor a 0,001, lo cual hace esto estadísticamente significativo. Ahora, vale la pena mencionar que específicamente en los pacientes que están bajo ventilación mecánica, se encontró una mortalidad cuando se les aplicaba dexametasona de 29,3%, contra los pacientes a los que no se les aplicó dexametasona, también intubados, que fue muchísimo más alta, fue de 41,4%. Y en los pacientes que no requerían ventilación mecánica, pero que sí necesitan oxígeno suplementario, en ellos una mortalidad del 23,3% cuando eran manejados con dexametasona, contra un 26,2% cuando se les daba manejo sin dexametasona. Otro detalle ahí que se encontró fue que en los pacientes que no recibían o que no requerían ningún tipo de soporte ventilatorio, ya fuera ventilación mecánica, oxígeno, o sea, que requerían únicamente prácticamente tratamiento en casa, ¿verdad? En aquellos pacientes se encontró lo contrario. En ellos, una mortalidad del 17,8% en los pacientes tratados con dexametasona contra un 14% en tratamiento usual. O sea, encontramos lo contrario. Sí, fue lo contrario. O sea, mayor mortalidad en pacientes tratados con el glucocorticoide sistémico. Entonces, el estudio concluye que en pacientes hospitalizados, o sea, aquellos pacientes que cumplen criterios para estar en urgencias y posteriormente quizás en área COVID, pacientes que requieren oxígeno, pacientes con ventilación mecánica, el uso de dexametasona resultó en una mortalidad a 28 días más baja,
entre los pacientes con ventilación mecánica o oxígeno, más no en los que no requerían ningún tipo de soporte ventilatorio o ningún tipo de aporte de oxígeno suplementario. Algunos otros hallazgos que encontró este estudio fue una menor duración de hospitalización o de tiempo de hospitalización en los pacientes que utilizaron dexametasona. En estos mismos pacientes también se encontró que el número de personas que progresaron en su gravedad al grado de requerir ventilación mecánica fue menor en aquellos a los que se les administró dexametasona. Igual se encontró que el retiro de la ventilación mecánica fue más usual en aquellos pacientes a los que se les daba dexametasona y estaban intubados, y que las muertes a causa de COVID-19, porque pues un paciente con COVID-19 puede fallecer de muchas causas, pero aquellos que murieron como tal por el COVID fueron menos frecuentes en el grupo de los pacientes tratados con dexametasona. Y bueno, también se consideró que la dexametasona incrementó la oportunidad de alta hospitalaria durante los primeros 28 días, que fue el tiempo que se dio el seguimiento. Entonces, realmente se encontraron varios puntos a favor del uso de este medicamento, del uso de la dexametasona en pacientes graves y pacientes críticos. Para esto ha habido ya algunas directrices que han sido emitidas, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, algunas emitidas de 2020 acerca del uso de los corticosteroides para COVID-19. De hecho, para emitir estas guías se utilizó el estudio Recovery y muchos otros estudios que se han realizado previamente. Para esto es importante que ustedes sepan que de acuerdo a lo que la OMS emite, se debe de considerar el uso de corticosteroides sistémicos a pacientes que cumplan con criterios de enfermedad por COVID-19 grave o crítica, ¿ok? Para esto tenemos criterios y vienen muy bien descritos en esta directriz. Pacientes con enfermedad grave son aquellos que presenten uno de los siguientes datos. Saturación de oxígeno menor al 90% al aire ambiente, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto en adultos o niños mayores de 5 años, o una frecuencia respiratoria igual o mayor a 40 respiraciones por minuto en niños de 1 a 5 años, o igual o mayor a 50 en niños de 2 años a 11 meses, o mayor a 60 en niños menores de 2 meses, o la presencia de signos clínicos de dificultad respiratoria grave, como cuáles: los tiros intercostales, aleteo nasal, la posición de olfateo en el caso de los niños pequeños, entre muchas otras que ya conocemos nosotros. Incluso la presencia de cianosis peribucal o cianosis distal, macrocianosis. ¿Cuáles son aquellos pacientes considerados con enfermedad crítica por COVID-19? Son aquellos que presentan uno de los siguientes síntomas, que presenten criterios de síndrome de distrés respiratorio, que como consecuencia del COVID presenten sepsis y o choque séptico, o pacientes que presenten condiciones que podrían requerir tratamiento de soporte vital, principalmente la ventilación mecánica o tratamiento con medicamentos vasopresores. Entonces, en estos dos grupos de pacientes con enfermedad grave o crítica, son aquellos en los que se considera conveniente el uso de los corticosteroides de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ha habido muchos estudios que han sido publicados al respecto con diferentes dosis de los glucocorticoides, a diferentes dosis, diferentes clases de glucocorticoides durante diferentes duraciones. Aquí pongo algunos ejemplos, como les dije, el estudio Recovery, que utilizó dexametasona 6 miligramos IV cada 24 horas por hasta 10 días. Hubo algunos estudios que utilizaron metilprednisolona, algunos que utilizaron hidrocortisona, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo bastantes estudios. Aquí pongo algunas de las dosis y los criterios más utilizados y de los ensayos clínicos en los cuales se basa la OMS para emitir estas recomendaciones. Aparte que el grupo colaborativo de la OMS que hizo estas recomendaciones pues, tomó sus propias conclusiones de toda la información recabada. Entonces, la OMS recomienda, emite como recomendación número 1, se recomienda la administración de corticosteroides sistémicos con preferencia sobre la no administración de estos en pacientes graves y críticos. O sea, se recomienda más administrarlos
que no administrarlo, siempre y cuando sea un paciente con criterios de grave o crítico de COVID-19. Hay algunas particularidades que mencionar. Ellos recomiendan un tratamiento por 7 a 10 días. Se recomienda que no se usen si están contraindicados para el paciente en específico. Además que esta recomendación es aplicable solamente para el uso sistémico. No aplica para tratamiento tópico, no aplica para tratamiento inhalado, tratamiento con altas dosis o tratamiento a largo plazo como en el que vemos con los pacientes que requieren terapia inmunosupresora o como profiláctico, ¿verdad? Aplica solamente en específico para COVID-19 con esta duración de días. ¿Cuáles son los riesgos más usuales con el uso de estos corticosteroides? El riesgo de hiperglucemia y el riesgo de hipernatremia, aunque se han descrito muchos otros riesgos, entre ellos la hemorragia de tubo digestivo alto. Sin embargo, de todos los riesgos que se han planteado, estos dos han sido quizá los más comunes y de los cuales nos debemos de mantener más alerta. Además que recomiendan que debemos tener un uso cauteloso en los pacientes diabéticos, por obvias razones, y en los pacientes inmunocomprometidos. La segunda recomendación que da la OMS respecto al uso de corticosteroides es que se sugiere no utilizar corticosteroides en los pacientes no graves. O sea, pacientes que no cumplan con criterios para COVID grave o para COVID crítico, lo recomendable es no utilizarlos. Aunque se considera que si el paciente ya era tratado con corticosteroides previamente por algún otro motivo, bueno, en ese caso se sugiere no suspenderlos. ¿Por qué? Porque el tratamiento pues está dando para la enfermedad de base que el paciente tenga. O en el caso de un paciente que tenga un COVID no grave, pero que empeore, que progrese a COVID grave o a COVID severo o COVID crítico, en ese caso entonces pasaríamos a la recomendación 1, o sea, administrar corticosteroides sistémicos. ¿Cuáles son los efectos entonces que se han encontrado de los corticosteroides, principalmente en la mortalidad por COVID-19? Como ya lo dije, reducen el riesgo de la mortalidad a 28 días en pacientes con COVID grave y COVID crítico. Se encontró que incrementan la mortalidad a 28 días en pacientes no grave, por eso es que la segunda recomendación sugiere no utilizarlos en estos pacientes. Además que, bueno, se considera que probablemente reducen la necesidad de ventilación mecánica invasiva posteriormente en aquellos pacientes que quizá todavía no estén intubados, pero que requieren manejo suplementado con oxígeno y que pueden dar lugar también a una reducción en la duración de la hospitalización de estos pacientes. De hecho, estas últimas dos observaciones ya están bien acentuadas, bien asentadas y bien consideradas, al menos en pacientes con distrés respiratorio. Sin embargo, específicamente en COVID se consideran que también pudiera ser el caso, ¿verdad? Por la fisiopatología que presentan y por los resultados que han tenido. Además que el uso de los glucocorticoides tiene una alta aceptabilidad debido a que son medicamentos de bajo costo, son medicamentos con alta disponibilidad y fácil administración. De hecho, la dexametasona es considerado uno de los medicamentos de cuadro básico, considerado por la Organización Mundial de la Salud, entre algunos otros corticosteroides. Algunas otras consideraciones que debemos tomar en cuenta es que, bueno, podemos decir, ¿hay efectos adversos de los corticosteroides? Sí, sí los hay, pero realmente los efectos adversos, cuando son considerados en conjunto, realmente son lo suficientemente limitados en importancia y frecuencia como para considerar realmente más importante la reducción de la mortalidad que nos van a dar en COVID-19. Entonces, yo los invito a que hagan el ejercicio con cada paciente que tengan. Tampoco se trata de que utilicemos esto como receta de cocina, pero a la luz del aprendizaje que hemos tenido y de la investigación que se ha hecho, pues siempre tenemos que tener en consideración riesgos-beneficios, aunque creo que cualquier paciente que va a querer reducir su mortalidad, y pues nos iríamos más hacia eso. Además que siempre hay que considerar el criterio del médico. Desde luego, porque el médico que trata al paciente, él es el único que conoce todo su contexto clínico. Entonces, desde luego, el criterio del médico va también como primera instancia. Bien, ahora hablando específicamente de la dosis, como ya lo mencioné, la OMS lo menciona, se considera la recomendación del uso de dexametasona en dosis de 6 miligramos intravenoso cada 24 horas.
durante 7 a 10 días. Esto no quiere decir que sea el único glucocorticoide que debamos utilizar, se pueden utilizar otros, desde luego. Incluso las mismas guías mencionan a los equivalentes a esos 6 miligramos de dexametasona. Está descrito que podemos utilizar como equivalente la hidrocortisona en dosis de 150 miligramos a día, utilizando 50 miligramos cada 8 horas, o hay otro régimen que es de 100 miligramos cada 2 horas. Ahí realmente pues ya nos estaríamos pasando un poquito de la dosis, nos pasaríamos a 200 miligramos, pero bueno, es un régimen que también se considera equivalente a los 6 miligramos de dexametasona. El uso de 40 miligramos al día de prednisona, o el uso de 30 a 32 miligramos de metilprednisolona, que en algunos casos se ha utilizado a dosis de 8 miligramos cada 6 horas, o de 16 miligramos cada 12 horas. Entonces, realmente podemos encontrar equivalencias, y yo sé que también aquí en nuestro país suele suceder que buscamos un medicamento y muchas veces no lo hay, y bueno, pues tenemos que buscar otras opciones, pero realmente pues no nos vamos a quedar cortos. Hay que hacer énfasis también en un caso especial, el uso en el caso del embarazo. No se han hecho muchos estudios al respecto, pero lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda respecto a esto, respecto al uso con las embarazadas, es que, bueno, todos ustedes saben que en aquellas pacientes que tienen un riesgo de parto prematuro, cuando se encuentran en la edad gestacional de 24 a 34 semanas de gestación, betametasona, aunque también se puede utilizar dexametasona, se utilizan como tratamiento precisamente para inducir la maduración pulmonar del producto. Bueno, en este caso se considera que independientemente del COVID o no COVID, si la paciente tiene una amenaza de parto prematuro, adelante, se utilizan los esteroides en la dosis recomendada para maduración pulmonar. Ahora, hablando de las embarazadas con COVID-19 leve, ahí tenemos que valorar riesgo-beneficio. Usualmente esto lo deberá de hacer el ginecólogo, pero bueno, podemos considerar como una de las recomendaciones, pues también considerar aquí la importancia de la vida de la paciente. Si la paciente tiene una enfermedad por COVID leve, pues ya vimos que aumenta la mortalidad. Entonces, realmente el uso de los esteroides, pues aquí la indicación sería como primera instancia por la amenaza de parto prematuro. Entonces, realmente si tenemos el riesgo de que haya muerte de este productito, pues quién sabe, quizás sería lo más recomendable administrarlos, ¿no? Pero como les digo, tenemos que valorar en este caso riesgo-beneficio. Ahora, en lo que sí está bien establecido es en el caso de las mujeres embarazadas con COVID-19 grave o crítico. En estas mujeres, al igual como ocurre en las pacientes no embarazadas, la recomendación es, desde luego, administrar los corticosteroides a como lo recomienda la guía. Y bueno, ya que hemos hablado acerca de los corticosteroides sistémicos, ya hablamos acerca de en qué pacientes utilizarlos, en qué pacientes no, pues resulta que ha habido estudios recientes, estudios que se han publicado en este año, acerca del uso de esteroides inhalados. Son estudios bastante interesantes. Hasta ahorita, aunque no se consideran parte de las directrices, son estudios que vale la pena considerar al momento de que nosotros tratamos pacientes, sobre todo porque yo sé que tanto ustedes como yo no solamente tratamos pacientes de urgencias, tratamos pacientes de consulta, porque el urgenciólogo no solamente ve urgencias, también ve la consulta, y sé que muchos de los colegas que están aquí son médicos generales, entonces quizás esto pudiera también interesarnos bastante. Fíjense que los estudios que se han realizado de esteroides inhalados en COVID han utilizado como fundamento la observación que se hizo en el Reino Unido. Un grupo de investigadores encontraron una baja prevalencia de pacientes con asma y EPOC entre los que eran admitidos en hospitales por COVID-19. Se preguntaron, bueno, ¿por qué de los pacientes que estamos ingresando al hospital por COVID-19, por qué una muy pequeña cantidad son asmáticos o con EPOC? Debe haber algo en el asma o el EPOC o la EPOC
que está haciendo que no se enfermen o que no requieran, que no ameriten ingreso hospitalario. Entonces, consideraron que probablemente se trataba del uso generalizado en estos pacientes de los esteroides inhalados como parte del tratamiento de sostén, del tratamiento regulatorio. Algunos estudios que se han hecho, sobre todo estudios in vitro, han demostrado que los corticoides inhalados, como la budesonida específicamente, reducen la replicación celular del SARS-CoV-2, al menos in vitro. Incluso se ha demostrado que la budesonida induce una regulación a la baja de la expresión de los genes del receptor de angiotensina 2 y de la proteasa transmembrana de serina 2. Si recuerdan ustedes, cuando hablamos de la fisiopatología, hablé de estos dos elementos, del receptor de angiotensina 2, que es el receptor donde se une la proteína S del COVID para poder internalizarse en la célula y reproducirse, y de la proteasa de serina transmembranal 2, que es necesaria para activar esa unión entre el SARS-CoV-2 y el receptor de angiotensina. Entonces, eso bastante prometedor, el uso de esteroides inhalados. Han sido dos de los estudios más importantes hasta ahorita, han sido el estudio STOIC y el estudio Principal. Los emitidos, voy a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos para que veamos, pues, cuál es la importancia de estos estudios y, bueno, de considerarlos, ¿verdad? No puedo yo decirles que los utilicen a ciegas, pero podemos considerarlos en base a lo que se ha emitido. Primeramente, acerca del estudio STOIC, que fue publicado el 9 de abril de 2021, fue un estudio que se realizó en población igual o mayor a 18 años, en la comunidad de Oxfordshire, en Reino Unido. Se utilizaron pacientes con síntomas de COVID durante sus primeros 7 días de la enfermedad y a los que se les administraba tratamiento en casa. Esto fueron parte de los criterios de inclusión. Se les administró 800 microgramos de budesonida inhalada 2 veces al día durante 4 a 10 días, con una media de 7 días de tratamiento, versus pacientes sin manejo con budesonida, o sea, con cuidados usuales, quizás paracetamol, medicamento sintomático. Se les dio seguimiento a 28 días, y en este estudio, al final, se reclutaron 146 pacientes, se dividieron en 2 grupos, uno con el uso de budesonida, que fueron 73 pacientes, y 73 pacientes con atención habitual, o sea, sin el uso de budesonida. En este estudio se concluyó que la administración temprana de budesonida inhalada redujo la probabilidad de que estos pacientes necesitaran atención médica de urgencia. Incluso, yo creo que quizás el hallazgo más contundente de esto fue que se encontró una reducción en el tiempo de la recuperación de estos pacientes con COVID temprano. El otro estudio del que mencioné, el estudio Principal, fue un estudio todavía más grande, fue un estudio multicéntrico publicado el 10 de agosto del 2021, es bastante fresco. Este estudio consideró una población de adultos mayores, ya fuera adultos de 65 años o más, o de 50 años o más con comorbilidades. En centros de atención también del Reino Unido, se consideró pacientes que tuvieran síntomas sugestivos de COVID o que fueran confirmatorios por PCR, que estuvieran durante los primeros 14 días de su enfermedad y que también precisaran tratamiento en casa. La dosis fue la misma, fue de 800 microgramos de budesonida inhalada 2 veces al día durante 14 días, más los cuidados usuales, versus el grupo al que solamente se le dio tratamiento usual, tratamiento sintomático. Se dio seguimiento también a 28 días, y en este estudio fueron más pacientes, 4,700 pacientes, de los cuales el grupo de budesonida fue de 1,073 y el de la atención habitual sola fue de 1,988. Ojo, en el caso del estudio Principal se hizo a la vez el análisis con algunos otros medicamentos, por eso es que hay un tercer grupo que es el uso de otros tratamientos, fueron en total 1,639. No voy a ahondar mucho en eso porque no es el tema de la sesión, pero es importante que lo sepan. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Se encontró que el grupo que usó budesonida se recuperó antes
que quienes no la usaron. Tuvo una mayor, y también estos pacientes tuvieron una mayor sensación de bienestar mientras se recuperaban y mantuvieron una recuperación constante. Incluso en el artículo menciona que se les llamaba constantemente a los pacientes para preguntarles si ellos se sentían bien, o sea, si realmente se sentían bien, y si la recuperación fue constante desde que inició la recuperación hasta que terminó, o si en algún momento se estancaron. Entonces, también dieron un seguimiento a este respecto y encontraron que la recuperación fue constante desde que comenzó esta. Entonces, tomando en cuenta todo lo que ya mencioné, tenemos algunas conclusiones que tomar en cuenta. Yo los invito a que ustedes las consideren para su práctica clínica. Son 5 conclusiones, que son las que nos vamos a llevar a casa esta noche. El primero, usar corticosteroides sistémicos en pacientes con COVID grave o crítico, ¿ok? ¿Por qué? Porque la evidencia menciona, la evidencia clínica, que reducen la mortalidad, desde luego, ¿por qué no? La segunda conclusión, no usar corticosteroides sistémicos en los pacientes no graves. ¿Por qué? Porque en ellos se encontró que aumenta la mortalidad. Tercera conclusión, podemos considerar el uso de corticoides inhalados, y aquí hago mucho énfasis en la palabra considerar. Les digo, no lo podemos recomendar como tal, como háganlo, porque todavía falta más por estudiar, pero hasta este momento los estudios han sido bastante prometedores. Podríamos considerarlo también de acuerdo al paciente y de acuerdo al contexto, el uso de corticoides inhalados, específicamente la budesonida en polvo para inhalación, en pacientes ambulatorios, porque los 2 estudios la cuarta de nuestras conclusiones, pues la dosis de dexametasona, apréndansela, 6 miligramos intravenosos cada 24 horas por hasta 10 días, se puede utilizar a 7 días, dependiendo del contexto del paciente. Y bueno, es preferible, de acuerdo a los estudios, al menos en teoría, comenzar el uso de esteroides después de los 7 días, pero antes de los 14 días, desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque al menos en teoría se ha encontrado que este lapso entre los 7 y los 14 días, desde el inicio de los síntomas, en el que la cascada inflamatoria se encuentra a todo lo que da. Incluso revisando bibliografía específicamente de farmacología de esteroides, mencionan que los esteroides pudieran llegar incluso a ser benéficos en cuanto a su acción antiinflamatoria, incluso si son administrados un poco antes de que se desencadene la cascada inflamatoria. Aunque en el caso específico de COVID, pues ya vimos la segunda recomendación de la OMS que dice, no, hasta que estos pacientes evolucionen a fase grave o a fase crítica. Entonces, bueno, eso es lo preferible, al menos en teoría. Sin embargo, pues ya sabemos que en medicina nada es todo y todo es nada. Tenemos finalmente las conclusiones, igual para que se las lleven a casa. El COVID se considera una zoonosis, realmente. El principal hospedero se considera que eran, ya lo saben todos, los murciélagos. Dicen mucho los murciélagos y se han hecho muchas bromas sobre los murciélagos, ¿no? Incluso ¿no? De quien nos dio la libertad y el que nos la quitó. Entonces, bueno, pues mi invitación es, como siempre, a tener reflexión. Abóquense a sus pacientes. Recuerden que sus pacientes son personas. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Jiménez por la invitación. Y bueno, pues estamos al pendiente de sus comentarios, al pendiente de sus dudas, y si a alguien le interesa la información de estos artículos o de las referencias bibliográficas que utilizamos para la presentación, pues estamos a la entera disposición de ustedes. Pues muchas gracias, excelente participación.